Estamos solo a días de que se celebre la noche más importante del cine y mientras más se acerca, más fuerte se pone la cosa. Yo no sé si es cuestión de los tiempos que corren o lo que sea, pero casi ninguna película se escapa de la polémica. Y ni hablemos de las estrellas que están en la misma situación. Pero como yo sé que ustedes quieren el chisme, les voy a hablar de un caso en específico. Carla Sofía Gascón, la que en algún momento fue favorita para ganar el Oscar a Mejor Actriz, pasó de ser la favorita a que probablemente no la llamen más nunca para actuar en su vida. Hace unos días subí un reel explicando la situación, pero se ha complicado aún más. Todo esto luego de que salieran a la luz múltiples tweets de la actriz donde expresaba su odio a absolutamente todo el mundo. A los chinos, a los árabes, a George Floyd, a los Oscars y hasta a su compañera de reparto Selena Gómez, que le dijo de todo. Que si rata rica, que si no sé qué, pues le dijo un montón de cosas. Te lo voy a dejar por aquí para que lo veas. Todo esto resultó en que sus compañeros le dieran la espalda. Zoe Saldaña diciendo de que estaba muy triste y decepcionada ya que no apoyaba este tipo de comportamientos. El director Jacques Audiard, que tampoco es santo de mi devoción porque dijo que el español es un idioma de pobres y de inmigrantes. No sé qué. Pero bueno, también dijo que no iba a llamar a Carla Sofía Gascón y que no quería llamarla, que no quería saber más nada de ella. Y obviamente Netflix, la productora de la película, cortó completamente los lazos con la actriz. Dejó de hacer campaña para su nominación y le dijo que no fuera a los premios Goya. Ya les digo yo que si Carla va a los Oscars va a dar mucho de qué hablar y si va sola. Pero bueno, dejemos los chismes de lado y vamos a lo interesante. En el video anterior les expliqué que serían dos partes. En el primero hablé sobre datos interesantes de las películas nominadas y hoy vamos a hablar sobre las estrellas nominadas. Y te aseguro que te van a sorprender muchas de las cosas que te voy a contar. Timothée Chalamet se acaba de convertir en el actor más joven en haber sido nominado en la categoría de mejor actor desde James Dean en 1956. Y acaba de entrar al selecto club de actores que han sido nominados 2 veces en esa categoría antes de cumplir 30 años, que lo integran solamente, además de ellos dos, Marlon Brando y Mickey Rooney. Y no solo es eso, sino que también puede convertirse en el actor más joven en ganar en esa categoría. Y el récord anterior lo tiene nada más y nada menos que el actor contra el que compite, Adrien Brody. Ese mismo. Gane o no Timothée Chalamet, no hay duda alguna de que estamos frente a una de las grandes promesas del cine actualmente. Pero hay más cosas que probablemente no sabía sobre él. Empezando porque dijo que si no se hubiese dedicado a ser actor, se hubiera dedicado a ser un recogedor de piojos profesional. No me miren a mí, eso fue lo que dijo. ¿Qué te puedo decir? Conoció a Zendaya oficialmente por primera vez en el set de Dune, pero ya sus caminos se habían cruzado anteriormente cuando él la vio caerse en el aeropuerto. Ahora son muy buenos amigos e incluso cuando Timothée se compró su primer apartamento en Nueva York, cuando me tocara a mí, Zendaya lo ayudó a amueblarlo. Así. Para hacer la película de un completo desconocido, aprendió a tocar la guitarra y la armónica y dice que es la película de la que más está orgulloso en su carrera. Y hablando de su carrera, comenzó a actuar cuando tenía 8 años, cuando fue contratado para un comercial de Disney que buscaba un nativo en francés. Cuando pequeño asistió a la secundaria de música y actuación La Guardia, donde ocasionalmente actuaba como rapero bajo el nombre de Lil Timmy. Yeah. Para su personaje en Little Women tuvo que aprender a pretender que patinaba sobre hielo mientras usaba zapatillas, ya que la escena fue grabada en una cancha de tenis y no en hielo de verdad. Para su papel como Elio en Call Me By Your Name aprendió italiano y las piezas clásicas de piano que salen en la película. Todo esto para adentrarse aún más en el personaje. Sigamos hablando de promesas del cine. De hecho, si hay algo positivo este año es el gran número de jóvenes estrellas que están dando la cara por la industria. Hablemos de una actriz que está nominada por primera vez en la categoría de Mejor Actriz luego de protagonizar a Nora, en un papel escrito específicamente para ella, luego de que el director viera su participación en Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Por poco me quedo sin aire. Su nombre es Mikey Madison y antes de su ascenso como actriz era jinete de competición. Para su papel en Anora no solo aprendió ruso, sino que también hizo sus propias acrobacias y entrenó con una bailarina profesional. Tiene ascendencia polaca, lituana y judío-rusa. O sea que fácilmente puede ser prima tuya. Tiene 3 hermanos, incluyendo un hermano gemelo, y sus 2 padres son psicólogos. O sea, si te portas mal, te sientas en un sofá, así. Bueno, así, como se sientan los psicólogos. Y dices, bueno, a ver, cuéntame, ¿qué te ocurre? ¿Qué te pasa? Habla conmigo. Tiene 2 mascotas, y escuchen esto, un gato llamado Galleta y un perro llamado Jamón.
Yo me voy a comprar un pollo y le voy a poner arroz con huevito. ¿No? Vale, ok, soy un pujón. Lo sé. Ya, no me tienes que decir que soy un pujón. Yo lo sé. Tengo el pelo metido en la cara. Ahora vamos a hablar de Margaret Qualley, que no está nominada, pero tenía que estarlo. Pero no, estamos demasiado ocupados nominando y dándole premio a Zoe Saldaña que ni fu ni fa. Habla, la gente habla. Qué canción más mala, tú. Malo me quedó eso a mí. Tremendo. Pues te cuento, Margaret Qualley tardó casi un año en recuperarse físicamente de su película La Sustancia. Según comentaba la actriz, debido a la cantidad de maquillaje prostético que tuvo que utilizar en la película, sufrió de un terrible acné por mucho tiempo. E incluso comentaba que esta escena de la película está filmada de esta manera ya que tenía la cara prácticamente destrozada. También podemos ver esto en la película Kinds of Kindness, en la que su personaje tiene acné y todo es debido al haber grabado La Sustancia antes que esta. Pero ella dijo que vino perfecto, ya que el personaje de alguna manera lo requería y ella ya lo tenía natural. Y por último, pero no menos importante, vamos a uno de los favoritos a ganar el Oscar a Mejor Actor, Adrien Brody. Y es que ha confesado que le es imposible ver El Pianista. A pesar de ser la película que lo convirtió en el actor más joven en ganar el Oscar a Mejor Actor, dijo que le es muy difícil ver la película debido a toda la tristeza que le evoca su personaje. Brody, al ser un actor de método, llegó a perder 13 kilos con una dieta extrema, aprendió a tocar piano y para poder experimentar la verdadera soledad, se mudó a Europa, vendió su carro y se autoaisló para preparar su personaje en El Pianista y se vio inmerso en un mundo de tristeza. Fue tan fuerte que le causó estrés postraumático y un trastorno alimenticio del que tardó un año en recuperarse. Comentó también que su nueva película El Brutalista, la cual tiene 10 nominaciones este año en los Oscars, es muy diferente a su experiencia con El Pianista, ya que El Brutalista cuenta el viaje de un hombre superando todos los traumas causados por los horrores de la guerra, mientras que en El Pianista es un hombre sufriéndolo desde dentro. El 2 de marzo veremos si se lleva el Oscar a Mejor Actor, y yo si fuera tú me voy suscribiendo al canal, ya que ese día estaré haciendo una transmisión en directo comentando la gala, y ya te digo yo que va a haber mucho de qué hablar. Sí, ahí yo, si Carla Sofía Conce va a presentar ahí en la gala de clase chisme, candela. En fin. Y como siempre, no olvides darle a like si te gustó y dejarme en los comentarios sobre qué otras cosas quieres que hable. Y no olvides pasarte por el video anterior, que está muy interesante también, por si no lo has visto. ¿Vale? Así que nada, gracias.